A continuación, Educación Superior. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior. Estimados televidentes, un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy en nuestro programa Educación Superior, vamos a abordar un tema de mucha actualidad y suma importancia relacionado con la pandemia que estamos viviendo. Vamos a tratar cuál ha sido el rol de la Universidad Central en el manejo de la pandemia del COVID-19. Para tratar este importante tema hemos invitado al doctor Ramiro Estrella Cagüeñas, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central. El doctor Ramiro Estrella Cagüeñas es médico, especialista en pediatría, magíster en gerencia de salud, profesor titular de la facultad y, como habíamos indicado, actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Ramiro, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo. Para mí es un placer poder compartir ideas en este programa tan importante de educación superior. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, iniciemos. Tenemos la primera pregunta relacionada con la pandemia y el mundo, ¿no? Que dice: el mundo actual se precia de contar con los mejores métodos de diagnóstico y tratamiento de las patologías más simples a las más complejas. ¿Estaba el mundo preparado para enfrentar una pandemia de la magnitud del COVID-19? Por favor, Ramiro. Indudablemente que ha habido muchos avances en métodos e instrumentos de diagnóstico y tratamiento, pero desafortunadamente más bien eso es para la patología individual. Pero para enfrentar una patología tan grande como una epidemia grande o una pandemia, como en este caso, la pandemia del COVID-19, que abarca a casi todos los países del universo. Son muy pocos, escasos países que se libraron de la parte de salud, pero en cambio no se libraron de la parte económica, porque tuvieron que cerrar sus fronteras, tuvieron que cerrar sus convenios, disminuyeron los ingresos, de tal manera que esta pandemia del COVID o de la COVID-19 ha afectado a todo el mundo. Eufónicamente parece mejor el COVID-19, pero parece que semánticamente es mejor decir la COVID-19 porque es referente a la enfermedad, la COVID-19, sí. Porque el virus que lo genera no es el COVID, sino el SARS-CoV-2. De tal manera que parece que la humanidad no estuvo predispuesta a soportar una pandemia de tanta magnitud. Un virus desconocido, un virus con las características importantes de una alta contagiosidad, y además tomando en consideración que con la globalización se abrieron las fronteras y ahora la movilización entre ciudades, entre países es muy fácil. Eso hizo que esta pandemia afecte a todos los países y desborde la capacidad instalada. Con otra situación, que en casi todos los países la atención de salud y las mismas aseguradores de salud lo que aseguran es la enfermedad, la salud individual, pero no aseguran la parte de prevención, que es importantísima. Claro. Incluso los gobiernos se ven muy limitados en los apoyos a la prevención por lo económicamente difícil que significa esa situación. La parte de epidemia y pandemia en este caso es responsabilidad más bien de los gobiernos y no de los seguros individuales. Claro, debería todos los gobiernos tener una parte importante de su actividad de salud
dispuesta a la prevención, a la promoción de salud. Eso va a ayudar mucho para que disminuyan estos efectos. Claro que nosotros estamos habituados a la presencia de epidemias o pandemias, en este caso, que es una epidemia que abarca muchos países. Pero a pesar de que los grupos ambientalistas, a pesar incluso que las películas de ciencia ficción ya alertaban sobre la posibilidad de estos eventos, no fue tomado en cuenta por todos los gobiernos la posibilidad de que se dé un evento de tanta magnitud con una alta contagiosidad. Bueno, la tasa de letalidad es un poco menor que otras. Claro, sí, otras pandemias. Claro, aquí más o menos, qué sé yo, el 1 al 2% de la letalidad. Ajá. Es decir, que 1 o 2 de cada 100 que se contagian pueden morir. Pueden morir. Claro, ha habido otras epidemias en las cuales la letalidad ha sido muy alta, 30, 40, 50%. La más famosa, dicen, la gripe española, ¿no? Claro, en el 18. Pero ha habido otras que han sido centralizadas en ciudades o pequeñas poblaciones en donde la letalidad ha sido más del 50%, más del 60%. Imagínate lo que podría ser si es que esta enfermedad tuviera esa letalidad. Qué terrible, qué terrible. Muy bien, Ramiro. Vamos a nuestro país. ¿Estaba preparado para esta eventualidad nuestro país? Para el COVID-19, la pandemia de la COVID-19, para hablar con propiedad. Claro, eufónicamente. Sí, a nivel mundial daba difícil que podamos nosotros enfrentar una situación de este tipo. Peor aún en nuestros países que no han desarrollado ese nivel y en donde hay una serie de limitaciones. La salud pública, como te digo, no ha tenido el apoyo que debería, y más bien, desafortunadamente, en la década pasada fue desmantelado ciertos sectores que ayudaban en la salud pública. Por ejemplo, el mismo Instituto Izquieta Pérez, que era el referente nacional, que era el referente nacional para investigación y publicación. Algún tiempo fue el instituto que mejor y más publicaba en el país, y sin embargo lo desmantelaron, lo desmembraron. Recién parece que ahora está volviendo a tomar su rumbo. Igual otros organismos como la LEA, Lucha Ecuatoriana Antimalárica, o la lucha contra la tuberculosis, no tuvieron el apoyo que necesitaban, y por eso es que no hay cómo controlar eso. Y además tampoco se pueden controlar brotes de otras enfermedades que van apareciendo, el Zika, el dengue, chikungunya, por ejemplo, que son enfermedades que se presentan porque no ha habido un tratamiento adecuado de las condiciones sanitarias. Del medio ambiente. Del medio ambiente, indudablemente. Pero las instituciones que tienen que ver con estos asuntos han estado trabajando, mal o bien, no sé, con buenos resultados o no, pero sí se escucha, sí se lee que tal brigada está por acá, por otro lado, yendo, fumigando y eso. Están haciendo labores de todas maneras. Pero claro, son labores parciales, no hay una política general que privilegie, que prestigie estas acciones de salud pública, de tal manera que haya un aporte incluso económico significativo para que esto pueda darse. Una situación anecdótica: los médicos especialistas, como en mi caso de pediatra, o ginecólogos, o clínicos o cirujanos, estudiamos casi lo mismo que los epidemiólogos o salubristas, 2 o 3 años una vez que hemos terminado nuestra carrera. Y sin embargo, esto es lo paradójico, el Ministerio de Salud Pública, los salarios de los médicos salubristas o epidemiológicos son inferiores a los salarios de los médicos clínicos. Entonces, mire esa paradójica, cuando en el país deberíamos privilegiar nosotros estos problemas de atención de salud. Y me parece que es lo mismo que con educación. Cuando en otros países los profesores de primaria son los mejor pagados, aquí son la última rueda del coche, cuando eso deberíamos nosotros privilegiar para tener una población adecuadamente educada, una población adecuadamente culta. Ramiro, fíjate el valor que dan en Finlandia a la educación. Finlandia actualmente es el ejemplo mundial de cómo llevar la educación a todos los estratos sociales, a todo el país, con calidad y, como dicen ahora, también con calidez. Muy bien, Ramiro, continuamos con nuestra conversación. Ramiro, ¿cuáles pudieran ser las causas para que en el país y en el mundo en general
este virus se haya expandido con tanta rapidez y tanta magnitud, la COVID-19. Claro, primero el desconocimiento del comportamiento que iba a tener este virus. Para otros virus ya se sabe cuál es su tasa de contagio. Algo nuevo entonces, Claro. nadie conocía. Era desconocido. Luego la mala información que ha existido, la desinformación, las noticias falsas y claro lo que dije hace rato, la posibilidad de movilización, la facilidad de viajar de un país a otro. Eso hace que muy rápidamente pueda estos problemas convertirse en epidemias y luego en pandemias. Indudablemente las condiciones sanitarias hacen que este virus se desarrolle mucho en ciertos sectores económicos o sociales. Además también la educación, ¿cierto? Mientras todo el mundo comienza a insistir en las medidas de prevención que serían lavado de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, nosotros vemos que en nuestro país eso no interesa mucho. Ya hay fiestas de 50, de 100, celebraciones de campeonato con gran cantidad de personas. Entonces todas esas situaciones influyen en que este virus siga adelante. Lo que está ocurriendo en Guayaquil, ¿no? Producto de las celebraciones que tú manifiestas. Claro, y lo que va a pasar ya mismo luego de lo que aconteció Navidad, Año Nuevo, por ejemplo, las celebraciones de esas, las estamos tomando nosotros ahora ya los resultados, desafortunadamente. Sí, qué pena es eso, sí. Bueno, la Universidad Central a la que tú perteneces y eres decano de la Facultad de Ciencias Médicas es una institución desde luego que forma recursos humanos y no hace acciones sanitarias directamente. Pero, ¿cuál ha sido el rol, cuál ha sido el papel de la Universidad Central en el manejo de la pandemia de la COVID-19? Claro, el papel fundamental de la universidad en general es formar recursos humanos. ¿Pero qué recursos humanos? Los recursos humanos que necesita el país para las patologías que necesita el país, y en eso se ha trabajado y de eso se trata. Sin embargo, en esta pandemia nos cogió desprevenidos como a todos. Sin embargo, inmediatamente que comenzó a discutirse la posibilidad de que a nuestro país llegue también esto, la universidad comenzó a realizar una serie de eventos, conferencias, seminarios con los especialistas nacionales que teníamos a manos, y todos ellos daban sus explicaciones de lo que podría pasar, no de lo que estaba pasando, de lo que podría pasar. No había experiencia. Claro. Y luego cuando vimos que ya comenzaba a presentarse brotes de esta pandemia, la universidad lo que hizo es, afortunadamente, estábamos comenzando el periodo de vacaciones, pero para sus empleados lo que hizo es, por ejemplo, que no timbren el reloj biométrico para evitar el contagio. Ajá. Claro. Bien. Y luego hizo 2 o 3 cosas más. Primero, a través de una comisión de salud pública que lo maneja la Facultad de Ciencias Médicas, comenzó a proponer un plan de vigilancia epidemiológica, que luego fue tomado tanto por el municipio cuanto por el ministerio. Y eso implicaba que inicialmente se planteaba que sean brigadas de estudiantes que vayan a la casa para hacer una vigilancia epidemiológica, pero el rector con gran criterio dijo, no, eso no es posible. Y que también es médico, ¿no? Claro, también es médico, el doctor Fernando Silverte. Él conoce de esto, desde luego. Entonces, con su criterio acertado, dijo, no es posible que nosotros expongamos a nuestros estudiantes. Estaban exponiendo. De tal manera que se creó un call center y una vigilancia a través de teléfonos. Entonces, nuestros estudiantes eran los encargados de vigilar los casos que se presentaban en la familia o en las casas cercanas. Ajá. Y ellos los referenciaban luego a teleasistencia, que sigue trabajando con nosotros. La universidad tiene un centro de teleasistencia al cual acceden todos los estudiantes y profesores y también familiares en caso de dudas, en caso de que tengan problemas de salud, y ellos los pueden referenciar a los sitios que sean necesarios. Por otro lado, también comenzó a través del Instituto de Biomedicina, que es un instituto de investigación que lo tenemos en el Hospital de Calderón, un instituto de alta tecnología, comenzó a hacer pruebas rápidas y luego las pruebas de PCR. ¿Gratuitas? Gratuitas, sí. Fue
Inicialmente fue en convenio con el municipio de Quito. Recordarás que hubo algún problema porque se compraron los reactivos, pero no se compraron algunos otros elementos. Sí, y hubo un poco de corrupción también alrededor de eso, pero bueno. Desafortunadamente, ese es un problema. Ese es otro de los problemas que se ha destapado en nuestra pandemia. Y este instituto incluso planteó la generación de pruebas igual PCR, pero más baratas. Ya. Y sin embargo, demora mucho la autorización para que eso se pueda dar. Así es que la tramitología, sí, la burocracia. Desafortunadamente eso ha impedido que vaya adelante. De tal manera que, mediante educación a la comunidad, mediante este proceso de vigilancia epidemiológica que es importante, mediante la telemedicina y mediante las pruebas para detección, la facultad ha estado apoyando al tratamiento de esta pandemia que realmente ha causado mucho pavor en nuestra ciudad. Qué bien, se ve que la Universidad Central, a través de la Facultad de Ciencias Médicas, estuvo presente, ayudando, colaborando con ideas, con capacitación. Eso es excelente lo que han hecho. Claro, ustedes. Y además nosotros, a pesar de que había una gran corriente de que saquemos de los hospitales a nuestros residentes y a nuestros internos rotativos, nosotros discutimos si es que eso era o no lo conveniente. Si sacaban nuestros internos rotativos, nuestros residentes, ¿quién iba a atender? ¿Quién atiende? O nuestros profesores, de tal manera que nosotros conversamos. Y ahí eso es una cosa importante. Los mismos internos rotativos de marzo, de abril del año pasado se reunieron y ellos pidieron al rector que por favor no los saque de los hospitales y que sigan adelante. Entonces también es de otra de las acciones que ha apoyado la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad. Acciones muy acertadas, desde luego. Perfecto. Ramiro, el gobierno nacional ante la pandemia se vio obligado a tomar medidas restrictivas, varias. ¿Cómo afectó eso a las actividades académicas? Claro, la situación de evitar la cercanía hizo que la universidad, y creo que todas las universidades, comiencen con la educación virtual. Ya. No teníamos una experiencia mayor. En algunas facultades, sí, administración, por ejemplo, que tienen cursos a distancia desde hace mucho tiempo, pero en lo general, y particularmente en medicina, como ustedes conocen, como tú conoces, la educación es presencial. Si yo no puedo aprender a atender un paciente por videoconferencias, pero nos tocó. Ahora, hay ciertas materias en las cuales no hay ningún problema, las materias básicas, inmunología, bioquímica, podemos hacerlo, pero no es lo mismo. Siempre es mejor la presencia del profesor, la calidez del profesor, estar atento a las inquietudes, lo que no podemos hacer nosotros con la educación virtual. Pero de todas maneras lo hemos hecho bien. Todos los profesores ahora están trabajando, se tuvo que habilitar ciertos sistemas, el Teams, por ejemplo, el aula virtual que tenemos todos los profesores, y claro, los estudiantes tuvieron que también habilitar sus computadoras. La universidad, como tú sabes, atiende a un sector pobre más bien. Así es. Y de este sector pobre hay un extracto muy bajo. Y la decisión del Consejo Universitario, a instancias del rector, claro, fue de dotar al sector de más bajos recursos económicos de ciertos implementos, tablets, por ejemplo, para que puedan incorporarse a esta educación. Bueno, siempre ha habido, tú has mencionado la educación virtual, siempre ha habido la preocupación, al menos por decirlo así, de la calidad de la educación que resulta con la implementación de la educación virtual. ¿Tú crees que afecta a la calidad de la educación? Al menos en el campo de las ciencias médicas. En el campo de la medicina, sí. Claro, en campo de la medicina, sí. Sí, ¿no? Ahora, claro, habiendo tanta facilidad con el Internet, por ejemplo, hay materias que podríamos nosotros darlo sin mucho problema. Por ejemplo, en bioquímica mismo, nosotros antes hacíamos prácticas para determinar glucosa, para determinar hemoglobina, urea, por ejemplo, que no son necesidad de saber la técnica. Lo que yo necesito es saber cuándo debo solicitar una prueba de glucosa, cuándo debo solicitar una prueba de urea. Y eso lo podemos hacer. Y en el Internet podemos encontrarlo, pero claro, sabiendo dónde encontrarlo, ¿no es cierto? Con orientación. De lo contrario, va a haber una desinformación total. Bueno, mucho se ha hablado de la salud pública durante la pandemia. ¿Qué papel desempeña la salud pública per se
en el asunto de patologías como la COVID-19? Claro, como tú conoces, en el medioevo la salud era un acto individual, muchas veces era fruto del castigo divino, por ejemplo, o el contacto con algunas circunstancias. Posteriormente, en el siglo XVIII, se comienza ya a ver la relación que hay entre sociedad y salud, es decir, que la salud depende de la sociedad, y la sociedad también se basa en una buena salud para poder seguir adelante. En 1940, más o menos, comienza la teoría a tomar base en el mundo, la teoría de la medicina social, en el mundo y en el Ecuador. Y esto hace que se reconozca la relación recíproca entre estas dos circunstancias y que por lo tanto es necesario que nosotros vigilemos a la sociedad para poder tener una adecuada salud, y de ahí nace la salud pública. Por lo tanto, para poder evitar que nosotros tengamos muchas enfermedades, para poder evitar que tengamos muchas muertes, es necesario que nosotros controlemos el entorno, controlemos el ambiente, y de esa manera la gran mayoría de enfermedades pueden ser prevenidas. Claro que hay un grupo de enfermedades que no podemos prevenir y que van en aumento, por ejemplo, qué sé yo, las degenerativas, cáncer, claro, por ejemplo, hipertensión arterial o accidentes. Pero también todas esas cosas pueden prevenirse con adecuados planes de prevención. Pues, si uno está con hipertensión arterial, habrá medidas de prevención, ¿cierto? Si alguien tiene diabetes, habrá medidas de prevención para evitar las complicaciones de la diabetes. Y en todo eso entra la salud pública, como prevención, como promoción de la salud, y claro, y luego también como recuperación de la salud. Por lo tanto, la universidad reclama que la salud pública tenga un papel prioritario, preponderante dentro de los planes y programas nacionales. Ramiro, en el país existe la Escuela de Salud Pública como parte de la Facultad de Ciencias Médicas, o la especialización, llamémosla. ¿No tienen que salir? No, te cuento, fruto de todos los asuntos sociales en 1960, 1970, se privilegió mucho todos estos aspectos de salud pública, de medicina social en todas las facultades. Pero luego de la caída del muro de Berlín y la debacle del socialismo, como que eso perdió vigencia, desafortunadamente, como que hubieran sido dos cosas conexas, y no es así. La situación de salud pública tiene que seguir adelante, sea la sociedad. Claro, indudablemente, entonces no podemos cortarlo. En la Facultad de Medicina había una escuela de salud pública, el Instituto de Salud Pública, que formó gran cantidad de epidemiólogos, salubristas, médicos de medicina del trabajo, pero después por todas esas situaciones decayó. Ahora estamos tratando de reencontrarnos. Como te digo, hemos formado la Comisión de Salud Pública, que será la encargada de trabajar con estas situaciones, la encargada de dar ideas, de formar nuevamente recursos y de evitar que haya esas noticias falsas que nosotros sabemos. Ahora mismo acaba de llamarme un amigo profesional a pedirme criterios sobre si toma o no toma ivermectina. Tú sabes que es un antiparasitario que ahora lo están dando a larga en Guayaquil, por orden de la sin alcaldesa. Beneficio de inventario. No hay una base sólida, base científica sólida que apoye eso. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, que hayan bases científicas que nos respalden los tratamientos, ya sea el dióxido de cloro, la cloroquina, qué sé yo, pero que tengan base científica, de lo contrario, ¿no?, vamos a especular y la gente se asusta y la gente comienza a demandar y se acaba el stock de ivermectina, y si algún rato necesitamos va a ser complicado. Para terminar, la última pregunta, Ramiro. ¿Cuáles son las experiencias que se pueden obtener del manejo de la COVID-19 en el país? Bueno, la idea primera es que el COVID nos hace reflexionar a nosotros, que la vida es frágil, que la vida y la salud dependen de muchas circunstancias y que debemos estar preparados. Debemos prepararnos porque esta no será la última epidemia, no será la última pandemia. Y si nosotros no tenemos los elementos suficientes para un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado, va a aumentar las tasas de letalidad y las tasas de mortalidad. La recomendación es de que preparemos al personal. En estos últimos eventos no hubo personal suficiente. El gobierno ha edificado grandes hospitales, pero sin recursos humanos.
Y últimamente no hay un apoyo, tamaño. no hay un apoyo adecuado para la formación de recursos. Y eso es lo que estamos pidiendo al Ministerio, al IES, que vuelvan a su tarea normal, que es apoyar la formación de especialistas. Nosotros seguimos formando nuestros médicos generales, enfermeras, pero también se necesitan médicos especialistas. Es así como está la sociedad. Pero no, estos 2 últimos años no hemos tenido el apoyo suficiente. Así es que por parte de las universidades me parece que debemos apoyar el hombro para que estas instituciones apoyen económicamente y formemos un personal que esté realmente adecuado a las necesidades de salud, que formemos profesionales que necesitan la salud del país y no los profesionales que necesita mi universidad o alguna otra universidad privada. Tu mensaje, Ramiro, es evidente. Ahora que estamos en época de propaganda electoral, los candidatos deberían enfatizar en la necesidad de 2 elementos importantes, aparte del económico: la salud y la educación. Todo el apoyo a la salud y a la educación, apoyo moral, económico, etc. Ramiro, muchas gracias. Ha sido muy gravitante tu intervención para entender un poco más el asunto de la COVID-19. Gracias por tu presencia, Ramiro. Gustavo, yo te agradezco la invitación y te felicito. Es un programa importante y que va a dar muchos réditos para la educación superior en el país. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por atendernos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior.